Que este día sea de mucha bendición para todos los que estamos aquí unidos en esta transmisión. Reciban un cordial saludo ya en este cierre de los 21 días con la palabra de Dios, en este proyecto que busca que en la medida que avanzamos y conocemos, exploramos lo que el Señor nos va diciendo a través de su palabra, va tocando nuestro corazón por medio del Espíritu Santo y por su poder, nos sensibilicemos a la oración, a la palabra, al ayuno y a la adoración. Agradezco mucho a todos los que mantienen su fidelidad, su disposición, y pido a Dios que les bendiga ricamente, de verdad, que estos cortos devocionales ayuden a edificar su vida y que día a día vamos poniendo fundamentos cada vez más firmes para que nos ayuden a crecer, a hacer bendición a otros, a hacer bendición en casa con nuestra familia y también en cada una de nuestras congregaciones. Quiero cerrar esta meditación, Descubre la Biblia, llamándole la atención a algo que sucedió en este mismo mes de octubre, exactamente el día 31, y no es Halloween. En realidad, en 1517 sucedió algo sobresaliente para la iglesia cristiana, muy importante porque fue el día 31 de octubre de 1517 cuando comienza lo que llamamos la Reforma protestante, el periodo cuando la iglesia toma dos caminos. La iglesia católica sigue con su camino de alguna manera de no querer acercarse a la palabra de Dios, de no permitir que la palabra de Dios llegue al común del pueblo, y por otro lado el movimiento de la Reforma que buscaba definitivamente que todos tuvieran acceso a la palabra de Dios en su idioma, en su nivel aún académico, que toda la gente pudiera leer la palabra de Dios. Este fue un proceso que duró varios siglos y podríamos hablar de por lo menos 4 personajes. El primero es un señor llamado Wycliffe que murió en el año 1381, pero este hombre ya había puesto Dios en su corazón una carga tremenda por revisar todo lo que estaba ocurriendo en la iglesia oficial del momento, todas las cosas que se estaban dando, y él termina o hace una conclusión, y es su llamado, que solo la Escritura es la que tiene toda la autoridad. Allí reposa la autoridad, en las sagradas Escrituras, en la palabra de Dios. Y además dice también que es Cristo el Señor y que todas nuestras vidas deben estar sometidas al señorío de Cristo. Después de él viene Juan Hus, que es un hombre también que sigue estas pisadas, preocupándose mucho por el decaimiento espiritual, por el alejamiento de la palabra de Dios que está sucediendo en la iglesia en ese momento. Y él fija también 2 principios. Él dice, solo la Biblia es la autoridad del creyente. Y también dice él, Cristo es la cabeza de la iglesia. No el Papa, no otra persona, es Cristo la cabeza de la iglesia. Se genera una seria controversia, muchos temas doctrinales, pero en 1517 finalmente Martín Lutero, después de mucho reflexionar, de mucho, sentimiento personal de ofender a Dios, de la importancia que él ve de que el hombre comprenda de cómo es que podemos llegar a ser justificados mediante la fe. Él fija 95 argumentos, a lo que llamamos 95 tesis, pero en realidad eran argumentos que él puso allí en la puerta de esta iglesia con el propósito más bien de convocar a una seria reflexión
a una seria discusión acerca de esos principios que está realmente fundamentados en la palabra de Dios. Luego de él viene Juan Calvino, que es el que va a establecer entonces como el camino doctrinal y teológico de este proceso de la Reforma. Y de ellos entonces es que nosotros hemos vuelto a las Sagradas Escrituras, propiciamos ambientes, desafíos para que todos nos acerquemos a las Escrituras como la palabra de Dios, como la palabra de verdad, y que encontremos en ellas, como dice el mismo Señor Jesucristo, la vida eterna. Entonces, gracias a Dios por ese despertamiento que hubo allá en 1517, en este mes de octubre, y gracias a Dios que nos permite recordar estos momentos para nosotros hoy, después de más de 500 años, saber, como dijo el profeta Isaías, el cielo pasará, todas las cosas pasarán, pero esta palabra siempre permanecerá. El devocional para este momento es Salmo 119, desde el versículo 89 en adelante, que dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Solamente voy a mencionar dos términos que hay allí muy importantes. El primero, dice el salmista en el versículo 92, dice que la aflicción pudo ser solucionada, pudo ser resuelta gracias a que el salmista se deleitaba en la palabra de Dios. Vino un momento, o muchos momentos seguramente, en la vida del salmista de aflicción, de opresión, de tristeza, de angustia, pero él dice, en esos días, en esas situaciones de experiencias de aflicción, la palabra que había sido mi delicia me sostuvo. Lo segundo que dice el salmista, también muy importante, es que la palabra lo ha vivificado. Es como si estuviera a punto de morir, estuviera ya agonizando en alguna situación difícil, pero volvió otra vez esa palabra que había sido su delicia y vivificó todo su ser, le dio nueva vida, lo rejuveneció, lo levantó. Así que la palabra de Dios es muy valiosa para nosotros. La quieren quitar y cada vez más será perseguida, se seguirá luchando porque la palabra de Dios no esté presente en la vida de la humanidad. Pero la iglesia, usted y yo, atesorémosla hoy, deleitémonos en ella, vivifiquémonos por su palabra. Y seguramente este será un legado para nuestras generaciones que al vernos a nosotros enamorados, deleitándonos en la palabra, también nuestros hijos, nuestros nietos y los hijos de nuestros hijos podrán entonces imitar ese precioso ejemplo. Los espero para que en el mes de noviembre participemos de otra jornada de 21 días, ahora con una disciplina que ya hemos hablado algo de ella, el ayuno. Y quiero que se prepare para que durante esos 21 días del mes de noviembre que vamos a estar hablando del ayuno, usted haga una jornada especial de ayuno. Le voy a estar desafiando cada día de esos devocionales para que usted haga una jornada un poco más intensa a las anteriores que usted haya experimentado. Y así, hermanos, el Señor nos va a dar la bendición de crecer, de mantenernos firmes en nuestra fe, de mantenernos, como dice el apóstol Pablo,
firmes contra las acechanzas del diablo. Así que les espero en los primeros días, 21 días de noviembre, para que hablemos sobre el ayuno. Dios les bendiga ricamente.